Satanás desafía. Perdió toda su riqueza. Perdió a sus 10 hijos. Perdió su salud. Todo en un solo día. Es acusado falsamente. Su esposa maldice a Dios. Sus amigos lo rechazan. Dolor extremo sin explicación. Muchas preguntas sin respuesta. Integridad inquebrantable. Dios respondió con ternura. 10 hijos muertos en una sola tarde. El hombre más rico del Oriente sentado en un montículo de cenizas, con un pedazo de vasija rota, rascándose la piel putrefacta. Y lo que dijo a continuación no fue una maldición, no fue un grito, no fue el colapso que cualquiera de nosotros habría tenido. Fue algo que nadie esperaba, algo que cambió para siempre la respuesta a la pregunta más brutal que puede hacerse un ser humano. ¿Qué queda de un hombre cuando ya no le queda absolutamente nada? La cualidad central de Job no es la paciencia, esa etiqueta lo ha empobrecido durante siglos. Es algo aún más preciado, integridad. No la integridad de quien nunca tuvo motivos para perderla, sino la de quien eligió mantenerla exactamente cuando tenía todas las razones del mundo para soltarla. Job no esperaba que el dolor desapareciera para actuar con dignidad. No esperaba que Dios explicara. Lo que hacía diferente era esto. Su carácter no dependía de sus circunstancias. Y su historia demuestra que ese tipo de integridad no se construye en los momentos buenos, se revela en los imposibles. Tal vez conocer a Job te haga mirarte diferente la próxima vez que sientas que ya no te queda nada. Para entender cómo llegó Job a ese montículo de cenizas, hay que volver más de 3000 años atrás, a una tierra llamada Uz, donde el aire olía a lana y a tierra caliente, y donde vivía el hombre que Dios mismo señalaría con orgullo ante los ángeles del cielo. Lo irónico es que él nunca supo que lo estaban observando. En los tiempos antiguos, cuando Dios aún hablaba desde las nubes y los hombres construían sus vidas alrededor de su fe, existía un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de algo que el mundo moderno ha olvidado casi por completo. Existía un hombre de integridad inquebrantable. Su nombre era Job, y no era un asceta que vivía en el desierto comiendo langostas y miel. No, Job era lo opuesto, un hombre de negocios extraordinariamente exitoso. Poseía 7000 ovejas, cuyo vellón era tan blanco que los mercaderes viajaban desde tierras lejanas para comprarlo. Tenía 3000 camellos, los cuales eran símbolos de riqueza incalculable en aquella época. Su hacienda incluía 500 pares de bueyes y 500 asnas, animales de incalculable valor que araban sus campos infinitos, y sirvientes cientos de ellos que ejecutaban sus órdenes y cuidaban de sus posesiones. Pero la verdadera riqueza de Job no eran sus rebaños ni su oro acumulado en arcas de cedro. La riqueza de Job era su familia. Tenía 10 hijos, un número perfecto en la antigüedad, que crecían fuertes y saludables. Tan unidos estaban que periódicamente celebraban festines, turnándose para hospedar a sus hermanos en sus casas lujosas, compartiendo vino y carnes asadas bajo las estrellas del desierto. Y aún así, a pesar de tener todo lo que un hombre pudiera desear en la tierra, Job era un hombre que temía a Dios. No un temor nacido de la superstición o el miedo a castigos, sino un temor reverente, profundo, que emanaba de un corazón que reconocía la soberanía divina. Cada mañana, antes del alba, cuando la tierra aún dormía y las estrellas brillaban como diamantes en el terciopelo negro del cielo nocturno, Job se levantaba de su lecho. Sus pies descalzos tocaban el suelo de barro fresco de su alcoba, y una frialdad matutina erizaba la piel de sus brazos. Se vestía con túnicas de lino blanco y salía hacia el lugar donde sus hijos dormían bajo el mismo techo.
El sonido de su respiración era silencioso, casi reverencial, mientras caminaba por los pasillos de piedra de su casa. Las antorchas aún no se encendían. Solo la débil luz previa al amanecer filtraba por las ventanas. Una vez que confirmaba que sus 10 hijos dormían en paz, pasando la palma de su mano sobre sus frentes, sintiendo el calor de su juventud, se dirigía a los altares que había construido en los lugares altos. Con sus propias manos preparaba ofrendas de holocausto. Toros selectos cuyos músculos brillaban bajo la luz creciente, ovejas sin mancha cuya piel era suave como la seda. Mientras realizaba estos actos, susurraba oraciones, confesando los pecados que pudiera haber cometido sus hijos. Porque Job pensaba, quizá mis hijos hayan pecado en sus corazones durante la celebración. Quizá hayan pronunciado palabras que no honren a Dios. Debo interceder por ellos. Este era Job, un hombre que poseía todo, pero cuyo verdadero tesoro era su integridad, esa cualidad indivisible, entera, que permanece intacta cuando todo lo demás se desmorona. Dios no eligió a Job porque era perfecto. Lo eligió porque era auténtico, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Dios veía lo que los ojos de ningún mercader ni vecino podían ver. No el rebaño, no el oro en las arcas de cedro. El corazón que se despertaba antes del alba a interceder por sus hijos. Pero surge una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Es posible que un hombre mantenga su integridad cuando todo le ha sido arrebatado? ¿Es la honestidad un lujo que solo pueden permitirse quienes tienen riqueza y comodidad? ¿O la integridad verdadera es tan profunda en algunos corazones que permanece incluso cuando la hacienda se ha quemado, la familia se ha ido y la enfermedad consume el cuerpo? En ese momento, en la dimensión celestial, donde habitan seres de poder inimaginable, ocurre algo extraordinario. Los hijos de Dios, esos seres celestiales, esos ángeles poderosos cuyas voces hacen temblar las montañas, se presentan ante su Creador. Es un día de gran importancia en el cielo. Todos están aquí, listos para rendir cuentas, cuando entre ellos llega uno diferente. Su nombre es Satanás, el enemigo, el acusador, y aunque no pertenece a la corte celestial, tiene acceso a ella. Su presencia es como un frío súbito, como la sombra que cubre el sol en un día de verano. Su rostro es hermoso, pero sus ojos son vacíos, sin la luz que reflejan los ojos de los ángeles verdaderos. ¿De dónde vienes?, pregunta Dios. He estado transitando por la tierra, responde Satanás con una voz que es casi una risa, caminando de un lado a otro, observando a los humanos. Entonces Dios dice algo que hace que Satanás enderece su espalda. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre de integridad completa que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás sonríe. Es una sonrisa sin alegría, y sus palabras caen como hielo. ¿Acaso Job teme a Dios desinteradamente? ¿No lo has cercado con un seto, tú y tu casa y todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones se han multiplicado en la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que posee, y verás si te bendice en tu cara o si te maldice. Satanás está diciendo lo que muchos creen en secreto, que la bondad de los hombres es solo un reflejo de sus circunstancias, que los humanos solo sirven a Dios porque Dios los ha hecho ricos, saludables y seguros, que quita la riqueza, la salud y la seguridad, y verás quiénes son realmente. Dios mira a Satanás largo tiempo, y luego dice algo que estremece el cielo. Bien, todo lo que Job posee está en tus manos, solo a él no pondrás tu mano. Y así, en ese momento celestial, comienza la prueba suprema, no como castigo, como revelación.
¿Y qué hizo Dios cuando Satanás lo desafió? Lo que ningún acusador esperaba: confiar en Job, la de un padre que conoce tan bien el corazón de su hijo que puede ponerlo en el centro de la prueba sin dudar. Dios acaba de entregar al hombre más íntegro de la tierra a las manos del acusador, el hombre que cada mañana se levantaba antes del alba para interceder por sus hijos, el hombre del que el propio Dios dijo que no había nadie como él en toda la tierra. Entregado. Esto parece una contradicción imposible. ¿Por qué un Dios que conoce el corazón de Job permitiría que fuera destruido? La respuesta va a cambiar la forma en que entiendas el sufrimiento para siempre. Job está en el campo cuando llega el primer mensajero. El hombre corre a través de la tierra árida, sus pies levantando polvo rojo que cubre su ropa y se pega a su sudor. Su rostro está contraído por el pánico. Cuando llega ante Job, sus palabras salen en sacudidas, como fragmentos rotos. Los sabeos han atacado. Vinieron como una tormenta sobre las colinas y se llevaron todas tus ovejas. Mataron a los sirvientes que cuidaban los rebaños. Solo yo he escapado para decírtelo. Job parpadea, procesa, abre la boca para responder, y llega el segundo mensajero. Este viene de una dirección diferente, corriendo con la misma urgencia desesperada. Fuego de Dios cayó del cielo, consumió todas tus ovejas y los sirvientes que las cuidaban. Solo yo he escapado para decírtelo. El corazón de Job comienza a latir diferente, no más rápido, diferente, como cuando el cuerpo entiende algo antes de que la mente pueda formarlo. 7,000 ovejas. En un instante. Y todavía el segundo mensajero no ha terminado de hablar cuando llega el tercero. Los caldeos formaron 3 grupos y se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron. Mataron a los sirvientes con la espada. Solo yo he escapado para decírtelo. 3 mensajeros, 3 catástrofes, el ganado, el fuego del cielo, los camellos, todo lo material, todo lo que tardó décadas en construir, en comprar, en cuidar, ido, en el tiempo que tarda en correr un hombre. 3 mensajeros, 3 catástrofes, en el tiempo que tarda en correr un hombre. Pero el cuarto mensajero no corre, camina despacio, como si el peso de lo que trae en las palabras le hubiera quitado la urgencia de los pies. Y Job ya lo sabe antes de que el hombre abra la boca. Y aún el tercer mensajero no ha terminado cuando llega el cuarto. Este no corre, camina despacio, se detiene a pocos pasos de Job, lo mira. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. De pronto vino un viento violento del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. La casa se derrumbó sobre los jóvenes y murieron todos. Solo yo he escapado para decírtelo. Los 10 hijos, los 7 varones y las 3 mujeres. Los jóvenes que el día anterior estaban comiendo y bebiendo vino en una celebración, con toda la vida por delante, con todos los planes que los jóvenes tienen cuando aún no saben que los planes pueden romperse. En un instante, el silencio que vino después fue diferente a todos los silencios que Job había conocido en su larga vida. Era un silencio con peso, con bordes, un silencio que dolía físicamente. Los 4 mensajeros estaban inmóviles. Los sirvientes que estaban cerca no se movían. El aire mismo parecía solidificarse. Job se puso lentamente de pie. Se tomó el manto que llevaba puesto y lo rasgó. No con rabia, con el gesto controlado de quien está haciendo la única cosa que tiene sentido hacer cuando el lenguaje falla completamente. Cayó al suelo, no desplomado sino inclinado, la frente cerca de la tierra, la postura de alguien que reconoce que hay algo infinitamente más grande que él mismo en la habitación. Y habló con la voz tranquila y destrozada al mismo tiempo del hombre que ha pensado en la muerte toda su vida.
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio, y Jehová quitó. Que continúe siendo bendito el nombre de Jehová. Satanás estaba equivocado. Job tenía todo el derecho del mundo de maldecir, de cerrar el puño hacia el cielo, y eligió otra cosa. No porque fuera fácil, sino porque era quien era. Job no maldijo, y Dios no celebró en silencio desde algún trono distante. Lo que ocurrió en ese momento fue algo más íntimo, orgullo paternal y silencioso. El mismo orgullo con el que un padre observa a su hijo levantarse después de caer, sin que nadie lo vea. Dios había sabido que Job lo haría, y aún así, verlo le importaba. Job no maldijo. Ante la pérdida total, los bienes, los hijos, todo eligió la integridad. Pero lo que acaba de pasar es solo la primera parte de la prueba, porque Satanás va a volver. Y esta vez va a pedir algo diferente, algo que no tiene que ver con lo que Job posee, sino con lo que Job es. ¿Puede un hombre mantener su carácter cuando ya no le queda ni el cuerpo? Si esta historia te está marcando, suscríbete al canal. Lo que viene a continuación es la parte de Job que pocos conocen y la que más puede cambiar la forma en que enfrentas lo que estás viviendo. De nuevo, en la dimensión celestial donde el tiempo no es una cadena sino un océano, ocurre otra asamblea. Los hijos de Dios están nuevamente en la presencia del Todopoderoso. Y nuevamente llega Satanás, caminando entre ellos con esa arrogancia que es la característica de quien cree que entiende mejor que nadie la verdadera naturaleza del corazón humano. Dios lo ve, y su voz resuena como el trueno. ¿Has considerado a mi siervo Job? Aún mantiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para destruirlo sin razón. Satanás no cede, nunca cede fácilmente. Cambia de táctica, piel en el interés de piel. Y todo lo que el hombre tiene, lo dará en el interés de su alma. Para variar, sírvete alargar la mano, y toca hasta su hueso y su carne, y ve si no te maldice en tu misma cara. El argumento es calculado. Job no había perdido lo más esencial. Su cuerpo seguía intacto, pero ponle un dolor que no tiene alivio. Un dolor que no permite dormir, ni sentarse, ni respirar sin que duela. Entonces, veremos de qué está hecho realmente. Jehová acepta el desafío, con una condición. La vida de Job es intocable. Lo que vino después fue inmediato y devastador. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, Job quedó cubierto de úlceras dolorosas, todo el cuerpo. Una enfermedad que transformó al hombre más respetado de la tierra de Uz en alguien que sus propios vecinos ya no podían reconocer. El dolor era constante, sin pausa, sin el intervalo de alivio que permite que el ser humano recargue algo de su energía, y aún así, debajo del dolor, debajo de la piel destrozada, debajo del cuerpo que ya no reconocía como propio, algo permanecía intacto. No le explicó nada. No apareció en la tormenta todavía, no envió mensajero ni señal. Y eso tiene un nombre que cuesta pronunciar sin entender primero su peso: paciencia soberana y activa. Dios no estaba ausente, estaba sosteniendo algo que Job aún no podía ver. Job ha perdido todo lo que tenía. Ahora ha perdido también la salud. El cuerpo que lo sostenía durante las madrugadas en los altares es ahora una fuente de dolor constante, sin ningún alivio posible. Y en este momento, cuando ya parece que no puede haber más, aparece alguien que Job no esperaba ver llegar, alguien que lo conoce mejor que nadie, y que va a decirle exactamente lo que no debería decir. Imagínese sentado en un montón de cenizas, no como imagen poética, literalmente, el calor tibio de las brasas antiguas todavía bajo las rodillas. Job está sentado en un montículo de cenizas. Las cenizas son grises,
polvorientas, y tienen el olor de todo lo que ha sido quemado y descartado. Bajo él, la tierra está tibia del calor residual. Pero es un calor que no conforta, solo un recordatorio de que incluso el fuego que destruye eventualmente se enfría. A su alrededor hay moscas. Moscas enormes, negras, que se sienten atraídas por las llagas supurantes. Zumban alrededor de su cabeza en un sonido constante que es casi como la voz del sufrimiento mismo. Tiene un pedazo de vasija de barro rota en la mano. Lo usa para rascarse. Es lo más parecido al alivio que puede conseguir. No tiene energía para hablar. Apenas tiene energía para seguir allí, en ese montón de cenizas, con los ojos clavados en un suelo que no le devuelve nada. Fue entonces cuando llegó su esposa. Hay que detenerse aquí un momento para entender quién es esta mujer. Esta no es una extraña. Es la compañera de toda su vida. La madre de los 10 hijos que murieron el mismo día. Alguien que ha perdido exactamente lo mismo que Job y que lleva ese peso sin el montículo de cenizas donde descansar. Lo que está a punto de decirle no nace de la crueldad. Nace de un dolor tan grande que ya no distingue entre rendirse y sobrevivir. Hay que imaginar también lo que era ella en ese momento. Una mujer que había perdido a sus 10 hijos en un solo día, que había visto cómo cada uno de los pilares de su vida se desmoronaba, que ahora miraba al hombre que amaba desde que era joven, convertido en una sombra de sí mismo. A veces, el dolor lleva a las personas a lugares que nunca habrían imaginado visitar. La esposa de Job se arrodilló cerca de él. Lo miró durante un momento y habló con la voz de alguien que ya no tiene nada más que perder. Todavía estás reteniendo firmemente tu integridad. Maldice a Dios y muere. Job la miró. En sus ojos no había rabia. Había algo más parecido al dolor de reconocer que el sufrimiento había llegado hasta un lugar que creía protegido. Estás hablando como una mujer insensata. ¿Aceptaremos de Dios solamente lo bueno y no aceptaremos también las cosas malas? La mujer bajó la cabeza. Quizás lloró. Quizás ya no podía. Job no la juzgó. La conocía demasiado bien para eso, y a pesar de todo, a pesar del cuerpo destruido, a pesar de los hijos muertos, a pesar de la soledad absoluta, Job no pecó con sus labios. Ahí, en las cenizas, con la esposa rota por el dolor diciéndole que maldijera y muriera, Job no cedió, y Dios lo vio todo, cada palabra, cada silencio, cada elección pequeña que nadie más registró. No es un Dios que mira de lejos con indiferencia, sino uno que acompaña cada segundo sin perderse nada. Las noticias viajan rápido en el desierto. La historia de Job, del hombre más grande del Oriente convertido en el hombre más miserable de la región, llegó a oídos de 3 conocidos suyos: Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Sofar el naamatita. Se pusieron de acuerdo y viajaron juntos. Era lo correcto. 3 hombres vienen por el camino que lleva al montículo de cenizas. Son amigos de Job. Todos son hombres de sabiduría. Han escuchado acerca de la tragedia que ha golpeado a Job y han decidido venir a consolarlo. Pero cuando llegan a la distancia donde deberían poder verlo, se detienen. El hombre que conocían era alto, con el porte natural de quien no necesita esforzarse para que lo respeten. El hombre que tienen delante es una sombra de eso. No lo reconocen. Cuando finalmente entienden que ese hombre es Job, los 3 rompen a llorar a gritos, se rasgan la ropa, lanzan polvo hacia el cielo sobre sus cabezas, y luego se sientan en el suelo cerca de él, sin decir nada. 7 días, 7 noches, sin pronunciar una sola palabra, no porque el dolor les quitara el habla, sino porque estaban procesando, observando, construyendo, cada uno a su manera, el argumento que pronto le lanzarían a la cara.
Fue Job quien tuvo que hablar primero. Lo que salió de su boca fue un lamento que hacía temblar el aire que lo rodeaba. Maldecía el día de su nacimiento, como si pudiera deshacerse de ese amanecer específico y con él de todo lo que había venido después. Que perezca el día en que nací, que la oscuridad y la sombra de muerte lo reclamen, que no lo cuente Dios desde arriba, ni brille sobre él ninguna luz, que lo reclamen la tiniebla y la sombra de muerte, que una nube more sobre él, que le aterren las sombras del día, ese día que sea quitado. Y reveló la herida más profunda de todas. Creía que Dios le había dado la espalda. No era así, pero Job no lo sabía. Y ese desconocimiento era, quizás, la parte más oscura de todo el sufrimiento. Los tres hombres lo escucharon y abrieron la boca. Job lo creía de verdad. No era una frase dramática, era la convicción más oscura de su dolor. Y Dios no lo corrigió todavía. La de alguien que puede escuchar que lo acusan de abandono sin retirarse, porque sabe que el dolor habla un idioma que la teología no siempre alcanza. Job acaba de maldecir el día en que nació. Ha expresado el dolor más oscuro que un ser humano puede articular, el deseo de no haber existido. Y sin embargo, hay algo extraordinario ocultándose en este momento de quiebre total, porque lo que Dios necesitaba escuchar de Job no era la perfección, era la honestidad. Y Job acaba de ser más honesto que en ningún otro momento de su vida. Después de que Job termina su lamento inicial, Elifaz el temanita es el primero en hablar. Es un hombre que se considera a sí mismo sabio. Ha pasado toda su vida observando el funcionamiento del universo y ha llegado a ciertas conclusiones que le parecen lógicas e inmutables. ¿Quién se atreve a responder a tus palabras? Piensa ahora. ¿Quién que sea inocente ha perecido? ¿Dónde los justos han sido destruidos? Los que harán iniquidad y siembran molestia, eso cosechan. La lógica es simple, brutal y completamente falsa. Si Job sufría, era porque había pecado. Elifaz añade algo más. Contó que en la oscuridad había tenido una visión, una experiencia con un ser invisible que le había transmitido una verdad, y la conclusión era perversa. Dios no confía ni en sus propios ángeles. Si al menos se callaran por completo, responde Job, eso sería su sabiduría. Escuchen mis argumentos. ¿Acaso las palabras rectas son dolorosas? Bildad habla después, y lo que dijo fue la crueldad más desnuda de todo el debate. ¿Acaso tuerce Dios la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó al poder de su transgresión. Sus hijos merecieron morir. Eso dijo Bildad. Los 10 jóvenes que Job había amado. Algo se contrajo en el interior de Job cuando escuchó esas palabras. Sofar añadió su voz. Las acusaciones escalaron. Elifaz, en la segunda ronda, acusó a Job directamente de maldad y arrogancia. Job lleva horas siendo atacado por los 3 hombres que vinieron a consolarlo. Le han dicho que sus hijos merecieron morir. Le han dicho que es un pecador orgulloso que se niega a admitir su culpa. Le han dicho que Dios no confía ni en sus propios ángeles. Y en este momento, en el punto más bajo de su vida, con el cuerpo destruido y 3 sabios como acusadores, Job va a decir algo que ninguno de ellos esperaba. ¿De dónde saca un hombre en ese estado la certeza de ver a Dios cara a cara? Pero en medio de todo ese fuego, algo sorprendente emergió de Job. En su respuesta, en un momento de claridad que solo puede venir de alguien cuya fe tiene raíces más profundas que sus palabras, Job levantó los ojos del suelo de cenizas y miró hacia arriba. Aunque mi carne se deshaga, desde mi carne veré a Dios. Lo veré yo mismo, y no un extraño. Mis ojos lo verán, y no otro. Mi corazón se deshace dentro de mí. La esperanza en la resurrección.
En el peor momento de su vida, Job encontró una roca bajo sus pies. En el punto más bajo de su vida, con el cuerpo destruido y 3 amigos atacándolo, Job levantó los ojos y habló de la resurrección. Eso no fue solo fe de Job, fue una fe que alguien había plantado. Dios había puesto esa certeza en Job mucho antes de que Job la necesitara. Cuando los debates llegaron a su último ciclo, Job se puso de pie en el tono de su voz. Hasta el día de mi muerte no apartaré mi integridad de mí. Seguiré manteniéndola. Mi corazón no me reprenderá en ninguno de mis días. Dios llegará a conocer mi integridad. Pronunció votos. Enumeró cada área de su vida, su rectitud con los pobres, su pureza moral, su honestidad, su lealtad a Dios. Lo nombró todo. Los 3 hombres no tenían más argumentos. El silencio que vino después era el silencio de personas que han perdido. Los 3 sabios han agotado sus argumentos. Job los ha silenciado. La discusión ha llegado a su fin. Pero hay alguien que ha estado presente desde el principio y que no ha dicho una sola palabra. Alguien que ha escuchado todo. Los lamentos de Job, las acusaciones de los 3 amigos, las respuestas que nadie quería escuchar. Y ya no puede seguir callado. Ha habido un 4.º hombre presente durante todo el debate. Su nombre es Elijú, hijo de Baraquel el Busita. Es más joven que Job y sus 3 amigos. Ha estado sentado en la periferia, escuchando todo lo que se ha dicho. Mientras Job y los 3 amigos debatían, Elijú ha estado creciendo progresivamente más frustrado. No frustrado con Job, sino con los 3 amigos. Porque siente que todos ellos se han equivocado. Finalmente, cuando Job ha dejado de hablar y los 3 amigos no tienen más argumentos, Elijú se pone de pie. Es más joven. Normalmente, la juventud se calla ante los mayores. Pero hay un momento cuando guardarse callado se convierte en complicidad con el mal. Eliú abre su boca. Yo soy joven, y ustedes son de edad avanzada, por lo cual he sentido temor y miedo de manifestaros mi parecer. Mas ahora entiendo que no son los años los que enseñan sabiduría, ni los ancianos los que entienden el juicio. El espíritu del hombre es la vela de Jehová, que escudriña lo más profundo del corazón. Es el aliento del Todopoderoso lo que da entendimiento. Elijú no tiene el rango de Elifaz, no tiene la antigüedad de Bildad, no tiene la autoridad reconocida de Sofar. Es el más joven, el que guardó silencio durante horas por respeto a sus mayores, el que en cualquier otra circunstancia no hubiera tenido derecho a hablar, y sin embargo, va a ser el único de los 4 que se dirija a Job por su nombre. El único que le diga, yo también fui formado de arcilla. El único que le ofrezca algo que los otros 3 nunca le dieron en todo el debate, esperanza concreta. Luego se dirigió a Job, y aquí es donde Elijú mostró lo que lo hacía diferente de los otros 3. Job, oye mis palabras, escúchame. Un nombre. En ese nombre estaba contenida toda la diferencia entre alguien que ve a una persona y alguien que ve un problema. Yo también fui formado de arcilla, no tendrás que temerme, y mi presión no será pesada sobre ti. Habló de Dios con una honestidad que ninguno de los otros había tenido. Es impensable que el Dios verdadero actúe con maldad, que el Todopoderoso haga algo injusto. Está claro que Dios no actúa con maldad. El Todopoderoso no tuerce la justicia. Y luego, con cuidado, fue al problema real. Job, tú dijiste, soy puro, sin ofensa, estoy limpio, sin culpa, pero Dios encuentra motivos para oponerse a mí. En esto no tienes razón. Dios es mayor que el hombre. Job no respondió. Y esa vez el silencio no era el de alguien sin argumentos, era el silencio de alguien que está escuchando de verdad por primera vez. Dios usó a un joven para llegar hasta Job cuando los sabios ya habían fallado. No por el rango, no por la edad,
por la honestidad. Dios elige sus instrumentos donde quiere, y esa elección siempre tiene una lógica que los orgullosos nunca terminan de entender. Elihu continuó, y en sus palabras había algo que ninguno de los otros tres había ofrecido: esperanza concreta. Si hay por él un ángel mediador, uno entre mil, que declare al hombre lo que es recto para él, entonces Dios se apiadará de él y dirá: que su carne se vuelva más fresca que cuando era joven, que él tenga otra vez el vigor de su juventud. Elihu miró el cielo. El viento había empezado a cambiar mientras hablaba. El aire olía a tierra mojada. Los camellos en la distancia se pusieron inquietos. Escuchen con atención el estruendo de su voz. El Todopoderoso, no podemos hallarlo. Dios es grande y no lo conocemos. Contempla sus obras maravillosas. Las nubes empezaron a acumularse en el horizonte con una velocidad que no era natural. El aire olía a tierra mojada mezclada con algo eléctrico. Las palabras de Elihu aún resuenan en el aire cuando algo cambia en el horizonte. Las nubes se acumulan con una velocidad que no tiene explicación natural. El viento gira. El aire huele a tierra mojada mezclada con algo eléctrico que hace que los animales retrocedan. Lo que está a punto de ocurrir es lo que Job lleva semanas esperando sin saber que lo esperaba. Dios va a hablar. No por medio de un ángel, no a través de un mensajero, desde la tempestad misma. Si has llegado hasta aquí, esta historia ya te pertenece. Suscríbete al canal. Lo que Dios le dice a Job desde esa tormenta es una de las respuestas más poderosas que existen ante el sufrimiento humano. La tempestad llega con toda su furia. No es una tormenta ordinaria. Es, simplemente, la manifestación del poder divino desatado sobre la tierra. El cielo se abre. El viento sopla con tal intensidad que los hombres pueden apenas mantenerse de pie. Los rayos atraviesan las nubes en zigzag violento. El trueno retumba, y cada retumbo parece sacudir los huesos. Y en medio de la tempestad, una voz. Venía de todas partes y de ninguna. Del viento y del trueno y del silencio entre ambos. Era una voz que hacía que todos los sonidos anteriores parecieran el susurro de hojas secas. Jehová. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete los lomos como un hombre. Te preguntaré, y tú me informarás. Job se quedó absolutamente inmóvil. Los tres amigos bajaron la vista. Elihu comprendió que sus palabras honestas eran apenas el eco distante de algo infinitamente mayor. Jehová, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? ¿Quién determinó sus medidas? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Quién puso su piedra angular cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios lanzaban gritos de alegría? La pregunta no esperaba respuesta. Era en sí misma la respuesta. Job no estaba allí. Jehová, ¿has entrado hasta las fuentes del mar? ¿Has caminado en la búsqueda del fondo del abismo? ¿Se te han revelado las puertas de la muerte? ¿Has percibido el ancho de la tierra completa? Y entonces, Dios comenzó a hablar de las criaturas que había creado. El león, que caza en la oscuridad. El cuervo, cuyos polluelos claman a Dios. La cabra montesa, que pare en las cimas más altas. El asno salvaje que recorre el desierto ajeno a todo yugo. El avestruz, que parece abandonar sus huevos y sin embargo prospera. Y el caballo, Jehová. ¿Le has dado tú al caballo su fuerza? ¿Has vestido su cuello de crines ondulantes? El esplendor de su resoplido es aterrador. Escupe la tierra con fuerza y vigor y va al encuentro de las armas. Se ríe del miedo y no se asusta. No se echa atrás ante la espada. La escena se expandía con cada pregunta como un mapa que se despliega sin límite. El universo entero señalando hacia el mismo punto.
Hay un Creador que te ha visto todo el tiempo. Jehová habló entonces de Behemoth, el animal de fuerza colosal. Habló de Leviatán, la criatura del abismo que hace hervir el agua como una olla que no puede ser domada. Jehová, ¿puedes tú capturarlo con anzuelo? ¿Puedes atar su lengua con una cuerda? ¿Harán los hombres un banquete de él? ¿Quién, pues, puede plantarse delante de mí? Si Job no podía domar a Leviatán, ¿cómo podía pretender entender a quien lo creó? Job llevaba semanas esperando que Dios respondiera, que le explicara el porqué del sufrimiento, que justificara lo ocurrido. Y Dios no respondió ninguna de esas preguntas. En cambio, le hizo 70 preguntas que Job no podía responder. Eso parece una evasión. Parece que Dios esquiva el tema. Pero es exactamente lo contrario. Es la respuesta más completa que un ser humano puede recibir al misterio del dolor. Pero las palabras de Jehová contenían también algo que Job no esperaba escuchar en ese momento: amor. La misma voz que lo corregía era la voz que decía entre líneas: si cuido de cada estrella, si alimento al cuervo, si conozco el momento exacto en que la cabra montesa da a luz, ¿cómo no voy a cuidarte a ti? ¿Cómo podría haberte abandonado en las cenizas? La tempestad seguía rugiendo, la lluvia golpeaba el suelo seco de Arabia, pero algo en Job, en el lugar más profundo, había cambiado para siempre. La tempestad no vino a castigar, vino a revelar. Y lo que reveló no fue poder, fue algo mucho más difícil de esperar de alguien con ese poder: ternura reveladora e inesperada. Job descubrió que la voz que hacía temblar las montañas era la misma que lo había estado mirando con amor desde el montículo de cenizas. Cuando finalmente la voz de Jehová cesa, Job permanece inmóvil. Está profundamente alterado. Pero el alteramiento no es de miedo solamente, es de asombro, es de reconocimiento. Job abre su boca, y sus palabras caen suavemente en el aire que se ha calmado. Yo reconozco que tú puedes hacerlo todo, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablé de cosas que no entendía, de cosas demasiado maravillosas para mí. Una pausa, la más significativa de todas. Te había oído solo de oídas, pero ahora te ven mis propios ojos. Eso era lo que Jehová había estado esperando desde el principio. Eso era lo que la tempestad había venido a revelar. Te había oído solo de oídas, pero ahora te ven mis propios ojos. Con esas palabras, algo que llevaba semanas roto en el interior de Job quedó finalmente completo. Y Dios, que había observado cada segundo de esta historia desde el principio, está a punto de hacer algo que nadie en la tierra de Uz podía imaginar. Después de que Job ha hablado, la voz de Jehová habla una vez más. Pero esta vez no es en la forma de preguntas, es en la forma de instrucción. Mi ira se encendió contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como lo ha hecho mi siervo Job. Jehová está condenando a Elifaz, Bildad y Zofar, porque sus teologías simples no habían captado la verdad. Y luego Jehová dice algo que sorprende a los 3 amigos. Ahora pues, traed para vosotros 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced por vosotros un holocausto, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él escucharé. Los 3 amigos deben hacer sacrificio, pero solo si Job intercede por ellos. Solo si Job ora por quienes lo acusaron, Job lo hace. A pesar de las acusaciones que lo han atormentado, Job ora por ellos. Porque Job ha aprendido algo fundamental, que el perdón es una fortaleza. Y cuando Job ora por sus amigos, algo comienza a cambiar. Dios restauró a Job después de que Job oró por quienes lo habían herido, no antes, justo después. Justicia restauradora y perfectamente calculada no es un Dios que premia el rendimiento.
Es uno que espera el momento exacto en que el corazón de su hijo está listo para recibir lo que siempre tuvo preparado para él. Primero es su cuerpo. Las llagas comienzan a sanar, la inflamación se reduce, nuevas células comienzan a crecer, la piel se regenera. Poco a poco, Job se vuelve entero nuevamente. Su salud es renovada completamente. Su fuerza vuelve, su juventud regresa. Además, Dios multiplica sus posesiones. Donde una vez tenía 7,000 ovejas, ahora tiene 14,000. Su riqueza se ha duplicado. Pero lo más importante es que Job tiene hijos nuevamente. 10 hijos nuevos. 3 hijas cuyos nombres reflejan la belleza que Job ha encontrado en su prueba. Durante años, mientras disfruta de su familia y su riqueza renovadas, su fe es inquebrantable. Ha vivido a través de la muerte de su antigua vida. Ha sido resucitado. Job vive 140 años más. Tiene la oportunidad de ver a 4 generaciones de su familia y muere viejo y lleno de días, completamente satisfecho con su vida. Satisfecho. Y en el paraíso que Dios ha prometido, Job volverá a ver a los 10 hijos que el viento se llevó en aquel día terrible. De Job aprendemos que el sufrimiento no es señal de pecado, que los consoladores que juzgan hacen más daño que el problema mismo, que la humildad de dejarse corregir es una forma profunda de fe, y que perdonar es posible cuando confiamos en que Dios hace justicia. Pero sin duda, lo más significativo es esto: la integridad no depende de lo que tienes. Depende de quién eres por dentro. Job lo perdió todo en un solo día. Los bienes, los hijos, la salud, la reputación. Y lo que quedó fue Job, el verdadero Job, el que Jehová había señalado con orgullo ante los ángeles del cielo. Eso es lo que hace que esta historia trascienda. Porque la acusación de Satanás es contra usted, y sigue siendo la misma, que usted solo sirve a Dios mientras le va bien. Hoy puede demostrar que eso es mentira, no de una manera dramática, sino de la manera más poderosa, en lo cotidiano, en lo invisible. Cuando llega la mañana después de una noche difícil y usted sigue eligiendo hacer lo correcto, está respondiendo esa acusación. Cuando en el trabajo dice que no a lo deshonesto, aunque le cueste el ascenso, está respondiendo esa acusación. Cuando la enfermedad llega y la fe se sostiene de todas formas, está respondiendo esa acusación. Y quizás no lo sepa en ese momento, pero Dios sí lo sabe, lo ve y se alegra. Cuando los creyentes sufren, Jehová se aflige, como un padre que ve a su hijo en el suelo. Y nuestra fidelidad cotidiana es un regalo directo a Dios. Cuando usted elige la integridad en las dificultades, está haciendo feliz a su Padre, y eso cambia todo. ¿Quién es usted cuando ya no queda nada que impresionar a nadie? Esa respuesta es la que más importa, esa respuesta es la que Dios ve. Job ya nos mostró el camino. Enhorabuena por esforzarse cada día por agradar a Dios. Dios ve sus esfuerzos. Ánimo, continúe esforzándose. No está solo. Como Job descubrió desde la tempestad, su padre ha estado mirando todo el tiempo, con orgullo, con amor, y con la certeza plena de que usted tiene exactamente lo que se necesita para responder la pregunta más importante de su vida: ¿puede un ser humano mantenerse íntegro cuando ya no le queda nada? Job demostró que sí. Y usted también puede. Suscríbete para recibir la siguiente historia bíblica inspiradora.